Hola María Cristina, buenas tardes a todos los presentes. Bueno, como sabrán, disculpar estos 15 minutos, pero bueno, hay mucha gente queriendo entrar y se concentran todos en 10, 15 minutos y se hace difícil. Igual, bueno, ya hay gente también, hay más de 100 personas siguiéndolo por Facebook, así que ya podemos comenzar. Les agradezco la presencia, siempre, como digo siempre es bueno aprender algo nuevo. Así que Cristina, es todo tuyo, ya comenzamos. Les recuerdo que por favor mantengan apagadas las cámaras, así la señal no se colapsa y bueno, la metodología va a seguir siendo la misma. Videos, Cristina responde preguntas, tomamos algún descanso y así vamos a pasar estas 2 horas y media, 3 horas que tenemos previsto. Así que bueno, muchas gracias y listo Cristina, todo tuyo. Gracias, Marcelo. Bueno, de nuevo agradecer a la FADA por tan generosa invitación a participar en este ciclo y por supuesto a los participantes por estar ahí. Antes de empezar con el primer video, tuve muchas consultas de la información del ordenamiento territorial de bosques nativos. Estoy haciendo todo el trámite para acceder a esa información. Es una información pública que maneja el Ministerio de Ambiente. Pero bueno, es toda una burocracia llegar a esa información. La voy a tener y la voy a compartir. Pero por ahora les voy a compartir pantalla para lo que conseguí ahora directamente desde IDERA. No sé si se recuerdan que nombré esta página, IDERA. Ahora comparto imagen. IDERA, Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina, que nos ofrece archivos WMS, Web Map Services, o WFS. En este archivo Web Map Services son raster, son imágenes, pero ayudan como orientativos. No los podemos editar, no son shapefiles, supongamos. Entonces, quiero que vean, por si les interesa alguna otra información de esta página, que es muy interesante, porque tiene de los ministerios nacionales, provincias, bueno, hay que mirarlo con detenimiento para encontrar el objetivo nuestro. Entonces acá, ¿cómo hacemos para ver esta información? Porque yo si hago clic en ella, me lleva a una página así. Nosotros tenemos que ir a la página, en este caso, Ambiente y Desarrollo Sustentable, me pongo arriba del archivo, no lo abro, hago clic derecho y pongo copiar dirección de enlace. Hago clic ahí. Entonces me voy a QGIS. Y acá en QGIS voy al administrador de fuentes de datos. Entonces le digo al programa que voy a traer una fuente externa. Yo ya lo tengo cargado, pero bueno, lo vamos a hacer de nuevo. Tenemos que ir a poner nuevo, para crear una nueva conexión, y acá le ponemos nombre, por ejemplo, Ministerio Ambiente. Y donde dice URL, clic derecho, pegar. O sea, pegamos la dirección de enlace. Aceptamos y conectamos. Y esta es toda la información que nos da el Ministerio de Ambiente. Y acá estuve buscando hoy y encontré la imagen de bosques nativos. Hay que tener un poquito de paciencia, pero bueno, ustedes lo encuentran y le ponen añadir y cerrar. Y se nos carga en el QGIS. Sería este. Lo que tiene que es informativo nada más. Me acerca a la situación de bosques, pero yo lo que les había mostrado la otra vez es el shapefile de bosques. Lo que pasa es que solamente lo tengo de acá de Chubut. Fíjense cómo tarda, cómo me pone lenta la computadora, porque es una imagen raster de todo el país. A ver un segundito. Que a título informativo, si están trabajando en planificación, por ejemplo, les sirve el raster para visualizar. Pero a la hora de editar información, necesitamos el shapefile. Ahí se empieza a cargar.
Vieron acá ya tengo el WMS de Río Negro. Pero yo si le quiero hacer consultas, no me dice nada, porque es un raster. En cambio, el shapefile es editable. Voy a cambiar la opacidad para verlo bien clarito. Vamos a hacer un zoom. Acá el límite entre Río Negro y Chubut. Fíjense la diferencia. Ya le digo, sí, es fácil de incorporarlo al QGIS, de ver si nuestra área está afectada por el ordenamiento territorial de bosques nativos, pero no deja de ser solamente una imagen orientativa. Nosotros podríamos poner arriba nuestras parcelas y ver si nuestras parcelas están afectadas por la categoría 1, que es la amarilla, la 2, que es la verde, o la 3, que es la roja. Pero siempre es mejor conseguirlo en shapefile, para poder hacer recortes, bueno, edición, etc. Bueno, dicho esto, no me quería dejar de olvidar, y a los que me solicitaron la información de bosques, no se olviden, no se preocupen que yo la voy a conseguir. Bueno, Juan Cruz, si es posible, podemos mirar el primer video, que tiene que ser obligadamente un poquito de teoría para ponernos a tono. Bueno, después continuamos. Espero que hagan consultas, así se hace más dinámica la reunión. Gracias. Para poder utilizar correctamente la información en un sistema de información geográfica, debemos conocer los fundamentos geodésicos y cartográficos básicos y necesarios. Todos los elementos de un mapa tienen una ubicación geográfica y una extensión específica que permite ubicarlos sobre la superficie de la Tierra. Cuando trabajamos, nuestro principal objetivo es la determinación de la posición de un punto sobre la superficie terrestre. Un sistema de coordenadas es una creación artificial para definir la posición de un objeto. El sistema más común para representar esa posición es la intersección de líneas imaginarias sobre el globo, denominados meridianos y paralelos. Este es el sistema de coordenadas geográficas. Los meridianos son las líneas verticales que se extienden de polo a polo y determinan la longitud en grados de un punto en referencia al meridiano cero, denominado Greenwich. Divide el planeta en dos hemisferios, hemisferio este y hemisferio oeste. Los paralelos son líneas imaginarias que dividen al planeta en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur, siendo el paralelo cero el de Ecuador. Al intersectar los meridianos y paralelos, midiendo su latitud y longitud, es que se definen las coordenadas geográficas sobre la superficie terrestre. El Sistema Geodésico Mundial 1984, WGS84, es el más usado. Es un estándar para los trabajos en geodesia, cartografía y navegación, incluido GPS. Permite localizar cualquier punto de la Tierra. Es el que mejor se asemeja a la forma de la Tierra. Entonces, en coordenadas geográficas, la ubicación de un punto se la define en grados, minutos y segundos con su latitud y su longitud. Ahora surge la necesidad de plasmar coordenadas en un plano adimensional, pero debemos tener en cuenta algunos inconvenientes que se presentan. Las coordenadas geográficas son originadas en una geometría esférica y necesitamos proyectarlas en un plano. Para esto necesitamos proyecciones. Existen varias alternativas, cada una con sus ventajas y desventajas. Para proyectar el planeta o una región del mismo, debemos tomar en cuenta primero la esfericidad de la Tierra, puesto que nosotros tratamos de aplanar la esfera, que sería como tratar de aplanar una pelota de fútbol. Al aplanar la superficie terrestre siempre hay una distorsión de forma. Estas proyecciones nos permitirán establecer esas coordenadas geográficas en un plano. También debemos de tomar en cuenta las deformaciones, ya que la Tierra no es una esfera perfecta, y esto nos genera aún más inconvenientes. Hoy en día, la proyección más utilizada es la proyección transversa de Mercator.
es una proyección cilíndrica que se llama transversa porque en vez de ser tangente al meridiano cero, es tangente al ecuador. Aquí vemos que la mayor distorsión es en los polos. Y es a partir de esta proyección que se genera la cuadrícula UTM. Esta divide a la máxima circunferencia del paralelo del ecuador en 60 columnas de 6 grados de longitud cada una y se llaman usos. En sentido sur-norte se divide en bandas denominadas con letras, comenzando con la C en el polo sur y hasta la X cerca del polo norte. Las bandas M y N están divididas por el ecuador. Las bandas tienen 8 grados de latitud, salvo la banda X que tiene 12 grados de latitud. O sea que no estamos hablando de cuadrados, sino de rectángulos. Más cerca de los polos se desprecian las cuadrículas por sus exageradas deformaciones. O sea que el sistema de coordenadas UTM se basa en la proyección UTM. La materialización de un sistema de referencia se denomina marco de referencia. Este sistema se materializa a partir de la construcción, la medición y el posterior cálculo de las coordenadas de una serie de puntos o pilares localizados sobre la superficie terrestre. Dichos puntos conforman una red geodésica. Sobre este marco de referencia desarrollan sus tareas las provincias, municipios, catastros, organismos públicos, empresas privadas y usuarios particulares. En Argentina, el marco de referencia es el POSGAR 07, adoptado por el IGN en mayo de 2009. Y el sistema de referencia de coordenadas más usado en Argentina es el sistema Gauss-Krüger, que utiliza la proyección transversa de Mercator. En el caso argentino, y con el objetivo de evitar las grandes deformaciones que se producen a medida que nos alejamos del meridiano central, se definieron 7 ejes donde los cilindros transversos entran en contacto con la superficie terrestre. Es así como la República Argentina queda dividida en 7 fajas meridianas numeradas del 1 al 7, desde el oeste al este, y cada faja mide 3 grados de ancho. En las fajas, con el objetivo de evitar el signo negativo de los valores situados al oeste del meridiano central, se atribuye a cada meridiano central el valor arbitrario de 500.000 en lugar de 0. Entonces, teniendo ya definido el datum más adecuado a nuestra zona, en Argentina el WGS84, se puede elegir qué sistema de coordenadas utilizar, geográficas o planas, y así poder elaborar cartografía de cada lugar y poder hallar distancias, áreas, puntos. Cada sistema de referencia de coordenadas posee un EPSG. El término EPSG deriva de la sigla European Petroleum Survey Group, organización relacionada con la industria petrolera y del gas en el continente europeo. Dicha organización ha desarrollado a lo largo del tiempo un repositorio de parámetros geodésicos que contiene información sobre los sistemas y marcos de referencia, elipsoides y proyecciones cartográficas utilizados en todo el mundo. En la actualidad, los códigos EPSG son ampliamente utilizados en la definición de posicionamiento en los sistemas de información geográfica, para trabajar con información geoespacial en formatos digitales. Por ejemplo, en el caso del sistema de referencia de coordenadas geográficas WGS84, le corresponde el valor 4326. Para resumir, los sistemas de referencia de coordenadas más utilizados en el mundo son en coordenadas geográficas WGS84 y en planas UTM. En Argentina también se utiliza Gauss-Krüger en sus diferentes fajas. Ahora que nos familiarizamos con términos tales como sistema de referencia de coordenadas y EPSG, veamos cómo reproyectar capas en QGIS. QGIS tiene la particularidad de unir en un mismo proyecto capas que tienen diferente sistema de referencia de coordenadas, pero se visualizan con el del proyecto, o sea que se respeta el sistema de referencia de coordenadas origen. Por esto es muy importante conocer la fuente de nuestras capas para no generar conflictos
o confusiones. Cuando cargamos una capa en nuestros proyectos, lo primero que hacemos es observar sus propiedades y conocer su sistema de referencia de coordenadas. Para verlo, subimos el archivo del IGN, provincias. Vemos en sus propiedades y en fuente, vemos que el sistema de referencia de coordenadas de esta fuente es el EPSG número 4326, o sea, WGS84. Con la herramienta de selección, hacemos clic en la provincia que nos interese trabajar, por ejemplo, San Luis. El objetivo de esta práctica es comparar un mismo elemento en diferentes sistemas de referencia de coordenadas. Entonces, haciendo clic en la capa provincia, se nos abre un desplegable y elegimos exportar, guardar objetos seleccionados como, y elegimos la ruta de salida. Yo elegiría una nueva carpeta que se llame resultados. En mi caso, le llamo San Luis PostGar 94, porque voy a exportar a la provincia en este sistema de referencia de coordenadas. Y le cambio el sistema de referencia de coordenadas de salida. Aceptamos e inmediatamente se nos carga esta nueva capa en el proyecto. Repito este procedimiento, pero en este caso exporto con el sistema de referencia de coordenadas de salida PostGar 07 faja 3, que es la que le corresponde a San Luis. Esta nueva capa también se añade automáticamente. Ahora elimino del proyecto la capa original y me quedo con las dos capas reproyectadas. Si activamos y desactivamos una de las capas, vemos que se superponen como si ambas estuvieran siendo reproyectadas en el mismo sistema. Por otro lado, vemos que independientemente del sistema individual de cada una, están representadas en el EPSG 4326, o sea, en grados, minutos y segundos. Si hago clic en la barra de estado en el sistema de referencia de coordenadas del proyecto, se abre una ventana donde puedo elegir en qué sistema trabajar. En este caso voy a elegir ninguna proyección. Cambio de simbología para ver la superposición y me acerco a algún vértice y mido la diferencia que hay en centímetros entre una proyección y otra. Depende del proyecto con el que estemos trabajando, esta diferencia puede ser insignificante o muy importante. Imagínense que están trabajando a nivel urbano, una diferencia de casi 60 o 70 centímetros es muy importante. Por esto insisto en la importancia de conocer la fuente de cada dato que incorporemos a nuestros proyectos. Ahora que recordamos nociones básicas de cartografía y geodesia, además de saber añadir información geoespacial a nuestros proyectos, controlando sus proyecciones, pasaremos al capítulo siguiente, donde vamos a interactuar con otros programas y aplicaciones. Antes de continuar con el programa, veamos un breve repaso del tema de reproyección de capas. Lo primero que hacemos al cargar una capa en nuestro proyecto será ver en sus propiedades el sistema de referencia de coordenadas que tiene nuestra data. En este caso es la provincia de San Luis proyectada en el sistema de coordenadas correspondiente a la faja 3 Gauss-Krüger en el marco PostGar 07, o sea, EPSG 5345. Aceptamos y vamos a exportarla en coordenadas geográficas WGS84. Para esto hacemos clic derecho en la capa para abrir el desplegable. Ahí vamos a exportar, guardar objetos como, elegimos dirección de destino, nombre y le cambiamos el sistema de referencia de coordenadas a exportar en EPSG 4326. Aceptamos, se añade la nueva capa a nuestro proyecto y verificamos en sus propiedades la reproyección. Ahora imaginemos que tenemos que reproyectar un archivo raster. En este ejemplo tengo una parte de una carta topográfica del año 1980, del entonces IGM
hoy IGN. En ese momento, el sistema de referencia era Campo-Ichaspe 69, que se usó en Argentina desde 1962 hasta 1997. Para esto, añadimos el recorte desde la barra de menú en capa, añadir capa raster, y buscamos nuestro recorte de la carta escaneada y georreferenciada. Buscamos la carta en nuestras carpetas. La cargamos en nuestro proyecto y verificamos en propiedades, fuente, que esté correctamente georreferenciada. En este caso vamos a la barra menú raster, proyección, convar, reproyectar. Y en esta nueva ventana elegimos como capa de entrada nuestra carta en Campo-Ichaspe. Establecemos como sistema de referencia de coordenadas de salida el EPSG 5343, que corresponde a la faja 1 en PostGuard 07. Dejamos el resto de opciones por defecto y ejecutamos para crear una capa temporal. Esta nueva capa se añade automáticamente. Verificamos la correcta reproyección y vemos la diferencia entre ambas proyecciones al desactivar el sistema de referencia de coordenadas del proyecto. Acá podemos ver que la diferencia entre una proyección y otra es de casi 200 metros. Por esto vuelvo a insistir en conocer las fuentes de nuestros datos. Ahora sigamos con la interacción con Google Earth. Google Earth no solo permite visualizar áreas de interés, sino que permite ver imágenes históricas, hacer mediciones, calcular superficies y otros. Para instalarlo, vamos a nuestro navegador y escribimos Google Earth Pro. Y como primera opción nos ofrece el link a la página oficial del programa. Aceptamos, descargamos el programa y activamos el ejecutable que se descargó. Una vez instalado, veremos cómo interactuar con QGIS y Google Earth, convirtiendo shapefiles en KML y viceversa. En QGIS añadimos la capa vectorial de las provincias argentinas. En sus propiedades le asignamos simbología. En estilo de relleno elegimos sin relleno. En color de marca elegimos color amarillo. Y en anchura de marca le damos el valor 1 en vez de 0,26, que es el valor por defecto. Aplicamos y aceptamos. Seleccionamos la capa, vamos a exportar y guardar objetos como, en este caso, provincias, en una carpeta que podríamos llamar resultados, con el mismo nombre, provincias, pero en formato de salida KML. Indicamos nombre y ruta de salida. Ahora vamos a la carpeta donde guardamos este nuevo archivo y le hacemos doble clic para que se nos abra automáticamente Google Earth Pro. Bueno, acá vemos cómo haciendo doble clic en nuestro archivo generado se abre automáticamente Google Earth y nos lleva a nuestra capa provincias o provincia. Entonces nos podemos ir acercando y si hacemos clic en alguna de las provincias vemos que nos trae la información de la tabla de atributos del shapefile. Vamos haciendo clic. Acá a la izquierda podemos aplicar el desplegable de provincias. Y por ejemplo, si hago clic en la primera, me dice de qué estamos hablando. En este caso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces yo acá puedo dar clic derecho, propiedades, y escribir Cava. Le puedo cambiar el estilo de color. Por ejemplo, acá lo ponemos en amarillo. Otra anchura, 2, por ejemplo. Y ahí queda distinguido
del resto de la información. Y así podemos ir personalizando cada provincia. Vemos que acá estamos en la provincia de Chubut, de Neuquén, perdón. Entonces le cambiamos el nombre, propiedades, Neuquén. Y así. Si hacemos clic acá, en el mapa, nos resalta el vectorial en el panel de lugares. Estamos ante la provincia de Río Negro, propiedades, Río Negro. Y bueno, y es así como podemos ir interactuando entre QGIS y Google Earth. También lo que podemos hacer es, si queremos reenviar esta información a otra persona, no necesariamente le tenemos que mandar todas las provincias. Si yo quisiera mandarle Río Negro a alguien, hago clic derecho en Río Negro y guardo el lugar como KML en alguna carpeta o lo envío por correo electrónico. Cambiando de ejemplo, ahora supongamos que tenemos un shapefile, el archivo parcelario de Escobar, en provincia de Buenos Aires. Hacemos lo mismo. Exportamos como KML, ubicando destino para este archivo, y en exportación de simbología elegimos simbología de objetos espaciales. Aceptamos. Ubicamos el archivo de la carpeta seleccionada, hacemos doble clic y Google Earth nos lleva a Escobar, con la información que tuviera la tabla de atributos de los elementos geoespaciales. Ahora supongamos que tenemos que calcular un caso de deforestación urbana. En Google Earth nos ubicamos en el sitio y ponemos una imagen de fondo del año 2003. En Google Earth digitalizamos un polígono que representa la forestación del sitio en el año 2003. Le asignamos una línea de grosor 3, ponemos alguna descripción y nombre. Desde el panel Lugares, siempre en Google Earth, hacemos clic derecho en el objeto y guardamos como forestación 2003 en formato KMZ. Entonces, vamos a QGIS y cargamos este archivo KMZ. Como es un archivo vectorial, voy al administrador de fuentes de datos, busco el archivo en la carpeta y me muestra todos los archivos. Para filtrar, hago clic en el desplegable de formatos y filtro por KML KMZ. Así me es más fácil encontrar el archivo. Lo añado y haciendo clic derecho en la capa, selecciono Zoom a la capa. Así vemos que se carga nuestro KMZ en QGIS. Le cambiamos su simbología y desactivamos la capa de fondo. Para ver si está correctamente georreferenciado, vamos a activar el panel navegador. Esto se hace haciendo clic derecho en la barra de herramientas. Y en donde dice X y Z Tiles desplegamos. Hacemos clic en OpenStreetMap y lo arrastramos al panel de capas o simplemente le hacemos doble clic. Aquí vemos que corresponde a esta zona y que gran parte se ha urbanizado, porque podemos ver la proyección de las calles abiertas. Ahora vamos a instalar el complemento Quick Map Services. QGIS posee más de 600 plugins o complementos externos. Llegamos a ellos a través de la barra menú, complementos, y en el buscador escribimos Quick Map Services. Lo seleccionamos y hacemos clic en instalar complemento. En la barra de herramientas nos aparecerán un par de iconos nuevos y hacemos clic en el de Quick Map Services. En el desplegable elegimos Google Satellite. Reacomodamos las capas o activamos y desactivamos si es necesario para que no se tapen unas a otras. En este caso podemos observar los cambios desde 2003 hasta 2020.
Así vemos cómo interactuar entre QGIS, Google Earth y viceversa. Ahora veamos cómo interactuar con AutoCAD. Supongamos que tenemos un archivo de XF que nos representa la zona anegable de un lugar y lo queremos incorporar a nuestro proyecto en QGIS, ya sea porque queremos superponer el archivo con archivos propios o bien comparar con imágenes base. Hay distintas formas de hacerlo. Una de ellas es instalando el complemento Another DXF Importer, que suele andar muy bien. Una vez instalado, lo encontramos en la barra de menú vectorial DXF Import Convert. Hacemos clic y se nos abre una ventana donde navegamos para incorporar el archivo deseado y lo importamos. Se agrega automáticamente en el panel de capas, pero desconoce su sistema de referencia de coordenadas, por lo que hacemos clic derecho y seleccionamos establecer sistema de referencia de coordenadas de la capa. En este caso corresponde el EPSG 5343. Si no podemos visualizar la nueva capa, puede ser porque esté debajo de un mapa base, así que reacomodamos el panel de capas. Ahora, para poder editar la capa, la exportamos como shapefile. Seleccionamos dirección, nombre de salida, sistema de referencia de coordenadas y aceptamos. Y le cambiamos la simbología para verla mejor. De esta forma, integramos un archivo DXF en QGIS, donde lo podemos editar, reproyectar, editar en general. Ahora veamos a la inversa. Tenemos el shapefile con el parcelario de La Prida, provincia de Buenos Aires. En este caso, las parcelas están representadas en polígonos. Y acá tenemos el inconveniente de que si las exportamos como están, lo hacen en formato hatch en AutoCAD. Tenemos dos opciones, exportarlas así y en AutoCAD convertir los hatch en polígonos, o bien hacer clic derecho en la barra de herramientas y activar el panel de herramientas de procesos y convertir los polígonos a líneas. De esta manera convertimos el parcelario que está en polígonos, lo convertimos en líneas, un shapefile lineal. Se abre una ventana donde ponemos como capa de entrada los polígonos y lo ejecutamos para que cree una capa temporal. Una vez generada la capa temporal del parcelario en formato línea, lo exportamos en formatos de XF. Y al abrirlo en AutoCAD vemos que se han exportado como polilíneas no cerradas. Desde sus propiedades en el mismo CAD podemos cambiar esta situación simplemente seleccionando todas las entidades y cerrándolas desde sus propiedades. De esta manera hasta ahora recordamos conceptos básicos necesarios para manejarnos con la información georreferenciada y también vimos cómo interactuar, cómo intercambiar información entre QGIS, Google Earth, AutoCAD, además de conocer algunos de los tantas mapas bases que nos ofrece Quick Map Services. Ahora seguiremos con la creación de shapefiles. Bueno, acá estoy leyendo algunas de las consultas. A ver, Hernán Camps. ¿Cuándo abrimos un proyecto lo debemos configurar antes de agregar capas? Sí, es una opción, es una opción. Yo no soy de condicionar el proyecto. El proyecto se adapta a la primer capa de datos que añadamos. Pero si lo queremos configurar, es sencillo. Porque vamos acá a proyecto. Esperen, perdón, voy a compartir pantalla. Acá en la página principal de QGIS, en proyecto, vamos a propiedades y acá podemos configurar nuestro proyecto. Por ejemplo, en qué sistema de coordenadas queremos que se refleje toda la información que vamos a agregar, simbología básica o predefinida, ¿no? La simbología por defecto. Es una opción. Un momento que pongo acá el chat, perdón.
A ver, otra consulta. En el caso, a ver, de Franco Alives, en el caso de La Rioja, que utilizamos 2 fajas, ¿podés utilizar las 2 y verlas en un solo proyecto? Sí. Por ejemplo, nosotros en Chubut tenemos 3 fajas. Normalmente cuando se presenta el mapa provincial, se presenta proyectado en la faja 2, porque está en el medio. Pero la información es independiente. La información de la costa tendrá faja 3, estará creada en faja 3, la información del centro de la provincia en faja 2 está creado y se está viendo en faja 2, y la faja que toca la cordillera estaría en faja 1, pero la vemos reflejada en faja 2, la central. A ver si quedó claro. Por ejemplo, la información de la costa está hecha en faja 1 y no la estamos editando al verla en faja 2. Lo que nosotros vemos en QGIS es la vista, es una visualización, pero no estamos afectando a menos que lo querramos, establecer, restablecer los sistemas de información de referencia de coordenadas de cada elemento. Pero QGIS respeta el origen de los datos. Te los visualiza en el sistema de referencia de coordenadas que vos elijas. Así que sí, vos en La Rioja podés ver información de elementos de la faja 1 e información de elementos de la faja 2. Pero vos elegís en qué sistema lo querés ver. Para hacer algo neutral podés elegir lo que caiga al medio o la mayoría, o si no directamente universalizarlo con WGS 84. O sea que el proyecto, en la barra de estado, vos mires y te diga EPSG 4326. Y ahí estarías siendo políticamente correcto, digamos. Existe María Alejandra Pucheta. ¿Qué diferencia existe entre el archivo KML y KMZ? Bueno, los dos son los archivos de Google Earth. Es una cuestión de compresión. O sea, no me acuerdo cuál está comprimido y cuál no, pero QGIS visualizaba los dos. Mariano Sánchez. Soy de Trelew, Chubut. Trabajo en la Dirección General de Catastro e Información Territorial. Necesito saber si tengo un archivo shape y lo puedo exportar a SDF. Yo me acuerdo de en ArcGIS haber importado archivos SDF, pero con QGIS no lo he probado, lo siento, pero te lo averiguo. No puedo responder si QGIS lo hace. ArcGIS sí. De Gabriel Calderón Ríos. A ver, en cuanto a la interacción entre QGIS y Google Earth, ¿influye que sea un archivo sea KML o KMZ? No, en QGIS no. Germán Pujato. En general, ¿cómo se confecciona el parcelario? ¿En base a planos de mensura o son aproximaciones utilizando imágenes satelitales o aéreas? El parcelario oficial que toda dirección de catastro tiene está hecho en base a planos de mensura. Distinto es si estás trabajando en planificación, el área de planeamiento del municipio o provincia, muchas veces se basa en archivos no perfectamente georreferenciados. Pero un plano de mensura, pensemos que tenemos que estar en una resolución menor al centímetro. Entonces tenemos que basarnos en los planos de mensura. Pero si estás en otras áreas, por ejemplo, proyectándole o estudiando los riesgos de inundaciones, de pendientes, de derrumbes, ahí trabajas con imágenes satelitales, que te dan cierto error, pero bueno, sirven. A ver, de María Sofía Dunin, Orkowski. En el QGIS, donde veo la fecha de las imágenes de Google Earth desplegadas desde QuickMap, no entiendo la pregunta, a ver. Antes QGIS siempre imprimía como una, ¿cómo se llama? En blanco, gota de agua. La gota de agua, cuando vos imprimías en QGIS, en formato de gota de agua, salía la fecha de la imagen. Ahora ya no lo hace. Como Luis Fernando Lubini.
¿Cómo busco mapas base en QMS? Hay una aplicación, un plugin, un complemento, en el QGIS. Vos abrís administrador de complementos y tipeás QMS y se carga una aplicación en el mismo QGIS donde vos podés buscar estos mapas base. Gabriel Calderón Ríos. En cuanto a la interacción entre QGIS y Google Earth, ¿influye que un archivo sea KML? No. Perdón, se le había respondido. Rodolfo Leonel Escalier. Al exportar el parcelario del QGIS al CAD, las medidas lineales y angulares quedan bien proyectadas. Es decir, ¿representan fielmente el terreno? Si están exactamente dibujadas, sí. QGIS tiene herramientas en un complemento extra de CAD. Entonces podés dibujar exactamente. Yo lo que noto la diferencia en QGIS y AutoCAD es que AutoCAD está aplanado. En cambio acá QGIS, si vos estás en, por ejemplo, el proyecto, un sistema de referencias geográfico, como WGS84, las medidas son elipsoidales. Entonces, para que te dé el resultado exacto de superficie, medida y ángulo, tenés que aplanarlo en QGIS. Y eso se hace simplemente desactivando el SRS. Uno hace clic en el sistema de referencia de coordenadas del proyecto, o bien como veíamos antes, desde las propiedades del proyecto, ahí lo podemos aplanar, que no tenga sistema de referencia de coordenadas. Y ahí me va a dar los valores exactos. 10.000 metros cuadrados, 0, 0. Pero si está con medidas elipsoidales, tengo un pequeñísimo error de centímetros, nada menos. Melina Núñez Rubiera. ¿Se puede asignar atributos a un shape generado desde AutoCAD vinculando una tabla Excel? Sí. Por ejemplo, si tengo un archivo DWG de .gps y por otro lado tengo la tabla con los respectivos atributos de los puntos, por ejemplo, cota, coordenadas, código, etc. Sí. Lo que más rico hace un elemento en un SIG, en un GIS, es justamente la tabla de atributos. Entonces vos si tenés la geometría de los elementos hechos en AutoCAD y los importás en QGIS, los convertís a shapefile. Entonces esos elementos ahora van a tener una tabla que hay que llenar con algo. Las opciones son, la tabla la llenás a mano, escribiendo campos, datos, atributos, o la otra opción es, si tenés la tabla Excel, que tengan un campo en común. O sea, tengo los elementos geográficos como capa shapefile, y una de las opciones que tengo en sus propiedades es unión, unir. Entonces le digo, la información que quiero unir a mi capa está en esta tabla, pero esa tabla se tiene que conectar con mi shapefile por algún campo en común. Por ejemplo, identificador. Si tengo una columna que dice id 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y coincide con la tabla Excel que tiene una columna que es id y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y le decís unir y se van a unir por esa tabla, por esa columna. Emiliano De Biasi. Si queremos compartir el proyecto, ¿se envían las rutas de los shape y raster o hay que hacer algo para que la persona que recibe el proyecto pueda verlos sin problemas en su PC? Sí, porque vos se mandas un archivo de CAD, manda todo lo que está ahí adentro. En cambio, los GIS, en general, mandan el proyecto, pero no mandan la información. La información queda en tu carpeta donde estaba. Carpeta resultados, descargas, lo que sea. Si vos querés algo portable, lo mejor es manejarse con bases de datos. Por ejemplo, GeoPackage o Spatialite. Bueno, hay varios. Yo uso GeoPackage. Entonces, el GeoPackage que creamos con QGIS es como una bolsita. En esa bolsita metemos todo, imágenes,
fotos, tablas, shapefiles. Entonces vos le mandás el proyecto y el geopackage, un solo archivo que se llama geopackage. Y esta persona guarda el geopackage en su computadora, abre el proyecto y le indicas la ruta de encuentro a esa información. Ya le queda, es lo más fácil. Gonzalo de la Fuente. Buenas tardes. Trabajo en un municipio donde hay un sistema integral que se guarda en una base de datos MySQL. ¿Esta base se puede vincular con GIS? Sí. Hay que importar, uno genera conexión con esa base de datos y ahí te abre todo lo que haya en esa base de datos. A ver, las fechas. A ver, Luis Fernando Lubini. No encuentro el complemento para los archivos de AutoCAD. ¿Podría repetir su nombre, por favor? Sí, les comparto pantalla. Vamos a complementos, administrar e instalar complementos. Esperamos que se cargue. Y es este. Another TXF Importer. Este es uno. Hay otras maneras de cargar archivos de XF en GIS, pero este parece ser el que mejor anda. A ver, otra pregunta. María Sofía Lunín Borcou. ¿Dónde veo la fecha? La fecha de las imágenes, supongo que te referirás. No sabría decirte. Antes ya te digo, QGIS, cuando imprimías o exportabas una imagen, te decía abajo, Bing 2003, ponele. Pero ahora ya no. Diego Benítez. ¿Qué proyección on the fly utiliza QGIS al cargar una capa shapefile? O sea, por defecto. O simplemente utiliza la proyección de la capa. QGIS lee, porque vos cuando levantás un shapefile, tiene un archivito que es la ubicación del shapefile. Entonces te lo indica. Si hay algún error, o no estuvo bien georreferenciado, o algo, al cargar la capa te sale un signo de pregunta, y te pregunta a vos, ¿cuál es la proyección de esta capa? Pero si está bien georreferenciado, cualquier tipo de archivo, sea raster o vectorial, te lo encuentra inmediatamente. Karina Cabo Juanola. Buenas tardes. ¿La georreferenciación de Argentina es la misma que la española? No sé qué te referirás. Georreferenciación es cuando, por ejemplo, tenemos información analógica escaneada o imágenes que no están georreferenciadas y las tenemos que georreferenciar. Es una herramienta. No sé si capaz que estás preguntando por la proyección. En España usan UTM, Universal Transversal Mercator. Si no era la respuesta que buscabas, por favor escribime de nuevo, porque me confunde la pregunta. María Sofía Lunín. Me refiero al ejemplo que muestra para comparar la deforestación en el área urbana. Entiendo la manera en que se ve la fecha de la imagen de Google Earth Pro, pero no sé cómo verificar la fecha de la imagen desplegada en QGIS. Claro, no, la imagen de Google en QGIS siempre ponen la última imagen, pero no te dicen de qué año es. ¿Cómo se verifica? Lo que pasa es que en ese caso particular que les mostré es mi zona de trabajo y la conozco bien. Entonces conozco qué casita hay nueva, entonces me ubico, tengo un error de unos meses. No es que conozco todo el territorio acá. Pero no sé si vieron cuando mostré lo de Google Earth, que uno puede correr con el historial de imágenes, entonces ahí te dice día, mes y año. Pero no es lo mismo en QGIS. En QGIS está la última. Supongo que será coincidente con la última en Google Earth. Julio Enrique Romero. ¿Puedo trabajar Global Mapper con QGIS?
Normalmente yo siempre tengo Global Mapper por ahí, aunque sea versión vieja, porque si me da error, lo que me ha dado error, por ejemplo, en QGIS, es exportar las curvas de nivel. Al exportar las curvas de nivel, me da dos opciones. Las exporto como curvas de nivel y cada nivel, por ejemplo, lo exporto a AutoCAD, ¿no? Y cada nivel me lo exporta como una capa en AutoCAD. Es un plomazo. Porque entonces tengo capa 200, capa 210, capa 220, no. Y si no, me ha dado error otras veces también de exportar las curvas de nivel y me las exporta en plano. Entonces no me sirven en AutoCAD. Y siempre recurro, en esos casos, a Global Mapper, que me exporta las curvas de nivel con la altitud, con esos datos. Últimamente es lo único que estoy usando Global Mapper, porque QGIS me resuelve prácticamente todo. Julio Enrique Romero. Por ejemplo, pasar un KMZ de Global Mapper a QGIS. Pero no hace falta, porque QGIS te lo lee directamente. QGIS te lee el KMZ, KML. Karina Cabo Juanola. Con archivos DGN, MicroStation, ¿se trabaja de igual manera que con los DWG? No he probado. Me anoto la pregunta para la próxima. Buenas tardes. El QGIS, Mariano Echeverry. El QGIS permite que yo, como creador del GIS, lo pueda ver, editar, etcétera, y que tenga usuarios externos que solo pueden consultar sin editar. Sí, por ejemplo, podés usar tus proyectos, podés subirlos a la web de QGIS. QGIS Cloud se llama. Vos armás tu proyecto, bueno, tocas las herramientas que tengas que tocar y generás un mapa web. Entonces vos a la otra persona le envías el link y esta persona puede ver, puede apagar, desactivar capas, pero no puede editar la información. Es útil. Lo que me pasa a mí, pero yo no sé si es porque internet anda mal en la zona, es que si lo exporto con mapas base, se pone pesada esa página. En cambio, cuando exporto solamente archivos vectoriales, va muy rápido. Es muy ágil y es muy fácil para el otro ver. Hace zoom, se acerca, pregunta qué es esto, pero no puede editar. Juan Span. Cuando digitalizás y calculás área en el vectorial, ¿también hay que sacar el sistema de coordenadas para calcular el área? Sí, sí. Es un truquito, es una pavada, pero hay que saberla. Por ejemplo, si tenés una hectárea, son 10.000 metros cuadrados, 100%. Y si vos lo calculás de forma elipsoidal, te da un pequeño error. Te da un poquito menos de superficie, centímetros. Pero si vamos a trabajar en agrimensura tenemos que estar bien. Entonces lo achatamos, lo aplanamos, le sacamos el sistema de referencia de coordenadas y te lo calcula exacto. Y también podés dibujar exacto en QGIS. Tiene herramientas de edición avanzada, donde te dan opciones de trabajar en coordenadas polares, así con distancia, ángulo. Hernán Camps, tengo una imagen de Landsat 5 de mi pueblo. Para cargar la QGIS, ¿debo cargar capa por capa? ¿De qué manera? No, eso ya es más avanzado. Tenés una herramienta que se llama SCP y importás las capas que quieras y las acomodás como quieras. Por ejemplo, color natural. Y también ahora tenés, Hernán Camps, tenés Landsat 8 para bajar gratuitamente. Carlos Cereguetti. No me queda claro, ¿cuál es el motivo que exporta de un shapefile polígonos previamente pasarlo a líneas a DXF? Ah, partiendo de la base en el que el marco... Es algo de QGIS que yo todavía no logro solucionar. Me lo exporta, yo tengo los polígonos, le exporto como DXF, pero AutoCAD me lo recibe como hatch, o sea, sin el límite. En AutoCAD podés generar polígonos en base a hatch, pero yo prefiero, es una cuestión de preferencia, prefiero convertir los polígonos en líneas cerradas en QGIS, y al exportarlos simplemente en AutoCAD
selecciono todas esas parcelas, si fueron parcelas, y le digo en propiedades, cerrar, sí. Le digo cerrada, sí. Pero prueba capaz que es una cuestión mía acá de la computadora o no sé, o el programa instalado, que me los exporta como hatch. Me resulta muy molesto. Andrés Vecchio. ¿Cómo podría en un catastro hacerse la representación de los distintos niveles, pero por puntos acorde a una base de datos? Ay, Andrés, no entiendo la pregunta. A ver. Distintos niveles de que... Si pudieras aclararme la pregunta, con gusto te la respondo si puedo. Karina Cabo, Manola. Si quiero saber la diferencia de las proyecciones, quiero saber la diferencia en las proyecciones, las UTM. Bueno, lo expliqué en el video, cómo nacen las UTM, la cuadrícula UTM. Pero si podéis, míralo después del videito, esa parte es cortita, es una explicación. O querrás saber la diferencia. Eso es fácil de verlo en QGIS. Si vos lo que querés es comparar un elemento proyectado de acá o proyectado de allá, haces eso, lo proyectás en UTM, lo proyectás en Gauss-Krüger, lo que sea, coordenadas planas, desactivás el SRC del proyecto y ahí te sale la comparación. Por ejemplo, nosotros acá en Chubut, hay gente que está todo el día trabajando en POCAR 94, 98, 07, y entonces, bueno, si vamos a intercambiar información, tenemos que elegir uno de esos sistemas, o bien dar a conocer en qué proyección estamos compartiendo nuestra información. Andrés Vecchio, tengo varios pisos y varios departamentos por piso. ¿Cómo podría en una sola capa mostrar esa información mediante puntos dentro del polígono? Bueno, después escribir en privado. Mi email es fácil, es agrimensuraSatelital@gmail.com. Estas preguntas puntuales por ahí necesitaría ver el ejemplo o algo. Escribime, Andrés, agrimensuraSatelital@gmail.com. También les invito a escribir, a Fada o a mí, qué les resulta interesante, cuál es el área de interés, para generar quizás geotalleres, por ejemplo, encuentros cortos, intensos, de una temática en especial. Julio Enrique Romero. ¿Puedo escalar una imagen directamente con la barra de escala de Google Earth en CAD, copiando con la barra de escala? Sí, te va a dar error, pero es mucho más fácil, hay muchas maneras de georreferenciar imágenes de Google Earth, que te llevan 2 minutos y te queda mucho más exacto que con la barra de escala. Por ejemplo, eso es una buena propuesta, un día me encuentro de ver cómo georreferenciar imágenes, porque podemos tener planos en papel, que los escaneamos, los sacamos una buena foto y los georreferenciamos fácilmente con la herramienta georreferenciador de QGIS, es un complemento. Bueno, Juan Cruz, me parece que esas son las preguntas. Si te parece, pasamos al otro video. La creación de elementos vectoriales se lleva a cabo mediante la digitalización. Pasamos de información geográfica analógica a formato digital usando GIS. Para poder hacerlo necesitamos tener entidades geográficas cuya geometría se pueda representar con puntos, líneas o polígonos. Supongamos que queremos digitalizar los aerogeneradores de un parque eólico en la zona de Comodoro Rivadavia. Abrimos QGIS y vamos al área de estudio, utilizando el mapa base de la imagen satelital de Bing. Desde la barra de menú hacemos clic en capa, crear capa, nueva capa de archivo Shape. En esta nueva ventana buscamos la dirección de salida y le damos de nombre aerogeneradores. Tipo de geometría puntos, porque van a ser puntos, y el sistema de referencia de coordenadas elegimos WGS84 con el EPSG 4326. El resto lo dejamos por defecto.
Aceptamos y esta nueva capa se incorpora a nuestro proyecto automáticamente, pero está vacía, hay que agregarle objetos. Vamos a agregarle objetos. Para esto mejoramos la escala, para una mejor visualización. Y para agregar elementos a nuestra capa, vamos a hacer clic derecho en ella y clic en Conmutar edición. De este modo podemos empezar a editar la capa, ya sea para agregarle elementos, corregirlos o eliminarlos. Al conmutar edición se nos activa en la barra de herramienta un par de iconos nuevos. Entre ellos, añadir punto. Hacemos clic en ese icono y ubicamos nuestro primer aerogenerador. Nuestro cursor se transforma en una mira y hacemos clic en el punto. Automáticamente se nos abre una ventana por defecto, pidiendo un número de identificación de este primer objeto. En nuestro caso, aceptamos sin poner datos. Ahora veamos cómo digitalizar puntos con datos asociados. Traemos a nuestro proyecto el recorte de carta topográfica del año 1980. Queremos generar una capa puntual con puntos altimétricos que se ven en ella. Ahora vamos a crear una nueva capa desde el icono que está en la barra de herramientas. Nueva capa de archivo Shape. Se nos abre la misma ventana y a esta nueva capa le llamaremos cotas y elegimos carpeta de destino. Si bien el proyecto está en EPSG 22191, esto es faja 1 Campuchaspe, y vemos que coincide con la carta topográfica, igual podemos elegir la proyección de esta nueva capa puntual. En este caso elegiremos EPSG 5343, que refiere a la faja 1 en PostGar 07. Una vez creada la capa, vamos a repetir el proceso. Vamos a ir a conmutar edición, en este caso en la barra de herramientas. Vamos a ir al icono de añadir punto y vamos a buscar nuestros puntos acotados. Una vez que ubicamos nuestros puntos que queremos digitalizar, vamos a agregar puntos y simplemente hacemos clic en el punto y le indicamos la cota, en este caso 1040. Buscamos otros, en este caso 1070 es la cota, aceptamos. Acá tenemos esta de 620, aceptamos. Y cuando consideramos que terminamos de digitalizar, acá encontré otro, 1512, cuando terminamos de digitalizar, clic derecho en conmutar edición o nos vamos al lapicito amarillo en la barra de herramientas. Guardamos los cambios. Acá podemos verificar que los datos que incorporamos están correctos. Hacemos clic en cotas, clic derecho, abrir tabla de atributos y vemos que los valores se incorporaron correctamente. Estos son los valores de altura. Bueno, ahora vamos a añadir una capa vectorial. Supongamos que tenemos que digitalizar el acceso a una propiedad privada. Supongamos que la propiedad sea esta. Esto es cerquita de Esquel, bueno, la casa de un famosísimo. Entonces tenemos que digitalizar el acceso para que después ellos lo puedan usar en Google Earth o GPS o lo que sea. En la barra de menú hacemos clic en capa, crear capa
nueva capa de archivo Shape. Se nos abre una ventana donde buscamos la dirección de destino, elegimos como nombre acceso campo, tipo de geometría en línea, sistema de referencia de coordenadas WGS84 y le vamos a añadir un nuevo campo. Va a ser un campo de tipo texto que se va a llamar tipo. Aceptamos. Comenzamos a digitalizar. Yendo al lado del lapicito amarillo tenemos el icono de añadir línea. Vamos digitalizando punto por punto. Nos alejamos, nos acercamos con la ruedita del mouse y vamos digitalizando esta huella. Bueno, con paciencia. Si nos equivocamos no pasa nada. Si nos equivocamos de camino, digamos, lo único que tenemos que hacer es suprimir. La tecla suprimir sería como el undo en AutoCAD. Y seguimos digitalizando. Repito, nos equivocamos, suprimimos esos vértices, no toda la línea. Una vez que terminamos, o quizás queremos descansar, hacemos clic derecho para decir que terminamos de digitalizar y se nos abre la ventana de atributos. En tipo le voy a poner huella. Vamos a ponerle todo en mayúsculas para que no tenga errores. Aceptar. Y vemos cómo vamos digitalizando. Cuando queremos seguir el trabajo, vamos de nuevo a crear nueva línea y tenemos activado el autoensamblado. Acá en la barra de herramientas, habilitar autoensamblado tiene que estar activo. Entonces, si yo me acerco, me toma el vértice. No sé si ven un cuadradito fucsia, significa que me hizo snap en el vértice. Y continúo. Cuando terminé de digitalizar, clic derecho a esta nueva línea y le escribo el atributo huella. Aceptamos. Y vamos a dejar de editar. Lo podemos hacer desde la barra de herramientas con el lapicito amarillo, conmutar edición, o bien haciendo clic derecho en la capa y hacemos clic en conmutar edición. Me pregunta si guardo los cambios, los guardo. Una vez que terminamos de digitalizar, vamos a la capa, hacemos zoom a la capa y verificamos el trabajo hecho. Acá le podemos cambiar el color. Aceptamos. Podemos cambiar el grosor, la anchura, que sea de 1. Aplicamos. Aceptamos. Y aquí vemos el acceso a la propiedad completado. Ahora, en este mismo proyecto añado la capa de red vial del IGN que descargamos el primer día. La añado para digitalizarla, para editarla mejor dicho. Esta capa del IGN se digitalizó a una escala de 1 en 250.000. Ahora yo estoy trabajando en una escala de 5.000, 1 en 5.000, 1 en 6.000, hasta incluso 1 en 1.000, 1 en 2.000. Entonces no se adecúa a mi escala de trabajo. Lo que puedo hacer es usarla como base y la edito, para no estar creando una nueva capa, sino editando una capa ya generada. Entonces me acerco a la zona de edición, hago clic en la capa, clic derecho, conmutar edición. Y vemos que al lado del lapicito amarillo acá arriba en la barra de herramientas tengo la opción de agregar una línea, añadir línea o herramienta de vértices. Voy a hacer clic en herramienta de vértices.
hago clic, bueno, entonces me acerco a la zona de edición, hago clic en la capa, clic derecho, conmutar edición. Y vemos que al lado del lapicito amarillo acá arriba en la barra de herramientas tengo la opción de agregar una línea, añadir línea o herramienta de vértices. Voy a hacer clic en herramienta de vértices. Bueno, hasta acá vimos cómo añadir nuevas capas generadas por nosotros mismos en forma vectorial, puntos y líneas. Continuaremos con polígonos, creando polígonos, editando polígonos, y también vamos a crear capas de formato vectorial puntuales en base a un archivo CSV. Primero le voy a cambiar el color a la red vial del IGN para que se vea un poquito más, o le cambio simplemente el grosor, le pongo 1. Aplicamos, aceptamos, y como tengo hecho el clic en herramienta de vértices, me acerco a alguno de ellos. No hago clic ni nada, simplemente me acerco y ven que cuando me acerco al vértice se pone como un círculo rojo. Esto significa que está en editable. Hago clic en él y lo muevo. Lo acerco a la línea donde debería estar. Acá tengo el vértice y ven cómo se colorea en rojo este tramo, este segmento de la línea. No sé si alcanzan a ver, pero hay un punto ahí que tiene como un más. Eso significa que puedo agregar un vértice ahí. Hago clic y ya se me agregó. Y ahora lo muevo y lo voy a llevar al vértice de mi huella. Acá veo que me hace falta otro vértice, hago clic, otro clic en donde quiero que esté. Ahora en este segmento voy a agregar otro vértice, acá en el más, y lo pongo donde quiero que esté. Vuelvo a repetir para tomar esta curva. Hago clic y le indico donde quiero que esté. Voy a agregar otro vértice más, con paciencia. Todo para adaptar este elemento ya digitalizado por el IGN en mi proyecto, que tiene una escala de, en este momento, menos de 1 en 1000. Y así. Uno elige usar la información base y editarla, o bien generar una nueva capa. Bueno, hasta acá vimos cómo añadir nuevas capas generadas por nosotros mismos en forma vectorial, puntos y líneas. Continuaremos con polígonos, creando polígonos, editando polígonos, y también vamos a crear capas de formato vectorial puntuales en base a un archivo CSV. No, me parece que en el video no se veía muy clarito, entonces le voy a traer un ejemplo para repetir. Estoy compartiendo mi pantalla y ahí hablaba de la red vial del, bueno, en este caso del departamento de Futaleufú. Entonces, yo si quiero agregar esa información en mi proyecto, pero en mi escala de trabajo, la puedo ir editando. Le voy a dar otro grosor a red vial para que se vea un poquito mejor. Vamos a darle 1, aplicar, aceptar. Bueno, no es un color que se ve mucho. Poner un amarillo brillante. Acá. Aceptamos. Ahí se ve bien. Acá creo que se va a ver mejor el caso. Por ejemplo, yo tengo esta información del IGN, la capa de la red vial. Entonces, voy a poner a modo edición, con conmutar edición, esta capa para poder editarla. Fíjense que al lado del lapicito amarillo, enseguida se me activan estos iconos, estos botones.
Tengo este que es para añadir una línea y tengo este que es la herramienta de vértices. Voy a usar esta para editar mi ruta. Entonces me acerco, no sé si se alcanza a ver que el vértice se pone como círculo rojo. Eso significa que si yo hago un clic, lo estoy moviendo y lo voy a llevar al eje de la ruta. Clic en el vértice, clic en el lugar que debería estar. No es arrastrar. Clic acá y otro clic acá. Y así. Y lo otro que se veía ahí era para agregar vértices. A veces es necesario agregar vértices. Entonces, fíjense cómo se pone en rojito la línea que quiero modificar. Puedo elegir mover este vértice, o en el más que aparece al medio, hago un solo clic y llevo este nuevo vértice a donde sea que quiera que esté. Y así. Esta es la manera de editar líneas. Acá en el más, hacen trabajitos de hormiga. Todo para adecuar una información que ya está generada por el IGN, para aprovechar esa información, pero adaptarla a mi escala de trabajo. Bueno, quería mostrar eso porque me parece que no se vio bien en el video. A ver si hay consultas. Claudio Loreto, ¿qué diferencia hay entre Bing Satélite y Google Satélite? ¿Cuál conviene usar? Depende de la zona y el proyecto. Porque, por ejemplo, en este caso en particular, acá en Esquel, la imagen de Bing es más agradable a la vista, la composición de colores es más agradable, más realista, pero no está tan actualizada como lo está Google Earth. Si la comparo, Google Earth, Satellite, esta es Bing, la que estamos, perdón, pensé que estaba compartiendo pantalla. Acá. Esta es Bing, se ve que tiene colores muy atractivos, digamos. Y ya les digo, antes Bing ponía la fecha de sus imágenes, ahora no. Esa es Bing y esta es Google. Fíjense el desarrollo urbano cómo ha crecido. Google está mucho más actualizada. Esto es Bing y esto es Google. Uno elige, como son mapas base, son mapas de apoyo, no son mediciones hechas, no hay medición exacta ni en Google ni en Bing. Son mapas de base, mapas de apoyo. Así que uno elige de acuerdo al proyecto que tenga en mano. Juan Cruz, ¿te parece que pasamos al cuarto video? Ahora vamos a hacer prácticas para crear polígonos. En este caso elegí San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Hago zoom a la capa y vamos a digitalizar parcelas rurales. Para comenzar, vamos a ir a capa, crear capa, nueva capa de archivo shape. Vamos a buscar una ubicación. Bueno, yo lo voy a llamar estancia. Voy a guardar. En vez de punto va a ser un polígono. WGS84. Y le vamos a poner un nuevo campo que se llame tipo. Añadimos. Aceptamos. Vemos que se nos cargó la capa, pero está vacía. Así que de nuevo, clic derecho, conmutar edición. Y vemos que al lado del lapicito amarillo tengo este simbolito que significa agregar polígonos. Digamos que quiero digitalizar esta propiedad. Lo primero que hago es digitalizar lo que aparenta ser alambrado. Por supuesto que si tengo los datos exactos de medidas y ángulos, podemos ir digitalizando como en AutoCAD con distancia y ángulo. En este caso no,
y es simplemente para darle una aproximación al propietario, al encargado, digamos, ¿no? Es un caso hipotético. Voy haciendo clic en todos los vértices que voy encontrando. Clic. Hice un clic erróneo, me equivoqué. Entonces lo que hago, lo suprimo. Y vuelvo. Cuando terminé de digitalizar la propiedad en sí, hago clic derecho y donde dice tipo, escribo título, suponiendo que este es el título de propiedad, plano de mensura. Como quiero seguir digitalizando dentro de esta misma capa, si está con relleno sólido no puedo visualizar lo que voy a digitalizar. Entonces voy a estancia, doble clic y en simbología, en relleno sencillo, en vez de relleno sólido, elijo sin relleno. Y el color de marca, que sería el color de la línea externa, le cambio el color. Vamos a ponerle un verde. Aceptamos. Y en vez de 0.26, 0.5. Aplicamos y aceptamos. Aquí tengo esta nueva representación del polígono que acabo de hacer. Ahora voy a digitalizar los potreros o cuadros que se llaman, los distintos potreros o cuadros. Entonces, por ejemplo, hay unos que están muy claritos. Hago snap en el segmento del título, hago snap en el vértice esquinero y acá en otro segmento, acá. Terminé de hacer este cuadro, clic derecho y en tipo le pongo cuadro. Aceptamos y ya tengo generado un nuevo polígono. Para que no me queden vacíos o huecos, uso el autoensamblado que se ajusta a vértice y a segmento. Entonces, bueno, vengo acá, clic, voy a este vértice, con el snap es una gran ayuda. Y así voy generando mis nuevos cuadros. Cuando termino, hago clic derecho y en este le pongo de nuevo cuadro. Si yo supiera lo que tienen sembrado en cada uno, iría poniendo lo que han sembrado, pero en este caso, como es un caso hipotético, al azar, no sé. ¿Qué pasa si me equivoqué, si lo hice mal? Voy acá a la herramienta de vértices, hago clic y cuando me pongo sobre el polígono, ven que el segmento se me pone en rojo y el vértice en un círculo. Entonces hago clic en el vértice y lo llevo a la posición correcta. Si quisiera agregar otro vértice, me aproximo al punto medio del segmento, hago clic y ubico ese nuevo vértice. Sigo editando, entonces vuelvo a añadir polígono y así voy completando la propiedad. Cuando termino, clic derecho y de nuevo pongo cuadro. Si supiera que ahí hay maíz, escribiría maíz o lo que corresponda. Acá vemos que tenemos lo que sería el casco de la estancia. Entonces hago clic en vértice, vértice, vértice para que no me queden huecos. Ahí tuve un error, pero ahora vuelvo a corregirlo. Clic derecho y acá le pongo casco. Acá, ¿qué pasó? Se me fue el snap. Entonces vengo al editor de vértices. ¿Este está correcto? No, es este el que tengo que corregir. Hago clic en el punto incorrecto y lo llevo a la ubicación correcta.
A medida que voy trabajando, conviene ir guardando los cambios. Al lado del lapicito amarillo, guardar cambios de la capa. Porque puede pasar que cerramos sin querer el proyecto, se apagó la luz y perdimos la información hecha o creada. Y bueno, así seguimos creando polígonos que me representan, en este caso, cuadros o potreros. Es muy importante tener activado el snap. Acá vamos a diferenciar de lo que es la forestación. La escala de trabajo la definen ustedes, depende del grado de exactitud que necesiten. Un poco de precisión. Termino, clic derecho, cuadro. De esta forma sería la digitalización básica de polígonos. Ahora supongamos que tenemos líneas y con esas líneas queremos convertir polígonos, queremos crear polígonos. Digamos que el ingeniero agrónomo a cargo de un campo nos manda las líneas indicando los alambrados externos de una propiedad. Y nosotros queremos crear un polígono en base a esos alambrados, a esas líneas que representan alambrados. Hacemos clic derecho en la barra de herramientas y activamos el panel Caja de herramientas de procesos. Desplegamos geometría vectorial y fíjense la cantidad de herramientas que hay acá. A nosotros nos interesa líneas a polígonos. Hacemos doble clic en esta herramienta y se nos abre una nueva ventana donde me dice capa de entrada, lineal, alambrados. Y en polígonos no pongo nada porque voy a crear una capa temporal. Hago ejecutar, inmediatamente se me generó un polígono representado por las líneas. Esta es una capa temporal. Es un borrador temporal. Si la quiero conservar, clic derecho, exportar, guardar objetos como y selecciono en qué formato lo voy a guardar. Puede ser de XF, ESRI, GeoPackage. Vamos a ponerle de ESRI, nombre de archivo, ubicación, sistema de referencia de coordenadas. Aceptamos y se nos genera una capa de archivo ESRI, permanente, no temporal. Aceptamos y tenemos la nueva capa en nuestro proyecto. Otra cosa que podemos hacer es calcular el área. Hacemos clic en la capa, clic derecho, abrir tabla de atributos y voy a ir a su calculadora de campos. Abrir calculadora de campos, crear campo nuevo, área, le voy a llamar, va a ser un número entero decimal con 2 decimales. Y acá busco en geometría pesos área. Acepto e inmediatamente se me genera la superficie en metros cuadrados. Voy de nuevo a la calculadora de campos y en este caso voy a actualizar el campo existente. En este caso es área. Voy a ir a geometría, pesos área y ahora lo voy a dividir por 10.000 para que el resultado me lo dé en hectáreas en vez de en metros cuadrados. Aceptamos, inmediatamente tengo calculado el área. Dejamos de editar, guardamos los cambios y así estuvimos digitalizando, creando polígonos. Ahora vamos a crear una capa vectorial puntual basado en un archivo CSV, texto delimitado por comas. Se trata de una capa, cerros, bajada del IGN, de la página oficial del IGN. Voy al administrador de bases de datos y elijo texto delimitado. Busco el archivo
ya tengo en insumos, puntos de geomorfología se llama, y abrimos. Al abrir, lo más importante es ver en qué campo, en qué columna está representados la ubicación geográfica, latitud, longitud. En este caso en particular yo veo que está en Geom, pero en un solo campo tengo muchos atributos, están todos mezclados, point, paréntesis, espacio, paréntesis. Entonces lo tengo que ordenar para que el programa entienda cuál es la ubicación de esos puntos. Voy a delimitadores personalizados. Voy a activar para que me separe esa información, espacio, por ejemplo, coma, punto y coma no hay, tenemos los paréntesis. Entonces pongo acá paréntesis 1 y paréntesis 2. Y vieron que me quedó separado. Tengo las coordenadas en este campo que se llama FNA y GNA. Ahora le voy a indicar dónde están las coordenadas X y Y, las coordenadas geográficas. Hago clic en coordenadas del punto y le indico el campo X, ¿dónde está? Dijimos que estaba en FNA. Y el campo Y está en GNA. Establecemos el sistema de referencia de coordenadas de la geometría, que en este caso, siendo la fuente el IGN, sabemos que está en WGS84. Aquí. Hecho esto, añadimos, cerramos esta ventana y fíjense cómo en un clic creamos una capa de tipo puntual en base a un texto delimitado por comas. Hasta aquí hemos visto herramientas básicas. El viernes que viene continuaríamos con estas charlas, ya incorporando más información. Vamos a ver gestión de datos, donde vamos a identificar, hay muchas maneras de identificar y seleccionar elementos. Vamos a hacer gestión de tablas, vamos a trabajar con las tablas de atributos y también vamos a hacer un manejo muy básico de los modelos digitales de elevación para generar, por ejemplo, perfiles de elevación, curvas de nivel. A ver, vamos a ver las preguntas. Juan Copié. Cristina, ¿cómo pones de fondo la imagen de Blink? Voy a compartir pantalla, así les muestro. Pantalla, compartir. Para realizar imágenes Blink u otras, como mapa base, en QGIS necesitamos un complemento. En complementos vamos a administrar e instalar complementos. Y acá tenemos que buscar en el buscador, en todos, buscaríamos Quick Map Services. Yo ya lo tengo instalado, pero se ve así. Uno escribe, tipea en todos Quick Map Services y enseguida te lleva al complemento este. Se instala, yo ya lo tengo instalado, instalamos, cerramos, y inmediatamente se nos incorporan estas tres munditos acá. El de la izquierda es el de Quick Map Services. Hacemos un clic y nos abre todas estas opciones. La primera vez que lo bajamos, no trae todas estas opciones. Creo que trae 4, una cosa así. 4 o 5. Si nos pasa eso, tenemos que ir a Settings. Un segundito. Se nos abre esta nueva ventana de la configuración de Quick Map Services. Y acá, donde dice More Services, ponemos esto, que tenemos que adquirir este paquete. Hacemos clic, tarda nada, 1 minuto, 2 minutos. Y de esta manera vamos a traer todo el paquete de imágenes que se nos ofrece gratuitamente en Quick Map Services. Aceptamos, guardamos
y volvemos a nuestro mundito. Y vemos todas las opciones que hay. Es para ir, sentarse un día y mirar tranquilo, porque hay cantidad de imágenes, hasta hay imágenes Landsat, pero no para nuestra área, no para mi área por lo menos. Esta es de National Geographic. Entonces uno elige, en Bing nos da la opción Bing Map, que es este, o con relieve. No son editables estas capas, estas imágenes no son editables. Y Bing Satélite, que se me superpone. Este es el Bing Map y este es el Bing Satélite, que a medida que nos alejamos de la Tierra nos pone imágenes satelitales de píxeles de 30 o más metros. Pero a medida que nos acercamos, es casi una fotografía. ¿Cómo pongo la imagen de Bing? Ya está. ¿Cómo se digitalizaría un polígono usando medidas y ángulos? Hay herramientas de edición avanzadas que nos permiten hacer, por ejemplo, vamos acá un polígono, suma la capa, lo pongo en conmutar edición, ay, perdón, me olvido de compartir. Tengo el departamento de Futalufu, esto violeta, lo pongo en modo edición, y acá me ofrecen todo lo que es digitalización avanzada. ¿Qué otra pregunta? Un momentito. Carlos Sereghetti. Cuando creas shape, cada una es por el tipo de elemento a representar. Me refiero a una de puntos, otra de líneas, otra de polígonos. O en una misma podés colocar todos los elementos. No. Una capa de shapefile es puntual, lineal o poligonal. Si vos querés juntar todo eso que esté junto, podés generar una base de datos. Por el tema de no andar manipulando 5 o 6 archivos para un lado o para otro. Pero una misma capa no puede tener puntos, líneas y polígonos. No, es punto o línea o polígono. Juan Copié. Perdón por la demora en la pregunta. ¿Podés reiterar las definiciones y usos de WMS y WFS? Sí, claro, claro. Veamos acá en la página de IDERA, que es clásica. WMS es raster, para hacerlo claro. WMS es raster. Acá estamos en la página de IDERA. WMS es raster. Entonces yo lo que traigo, copiando el enlace, copiar dirección de enlace y abriéndolo en QGIS, es una imagen, es una foto, es una orientación, es muy, muy útil, pero no me permite editarlo, nada, es orientativo. En cambio, WFS es editable, es vectorial, editable y puedo ver su tabla de atributos, la información que tengo. Vamos a hacerlo. A ver, por ejemplo, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Copio el enlace. Copio el enlace a ver qué información nos ofrece este ministerio. Vengo a QGIS. Voy al administrador de fuentes de datos. Y acá a la izquierda, en vez de vectorial, raster, malla, texto, voy a WFS. Y voy a crear una nueva conexión. ¿Esto de qué ministerio era? Bueno, pongo ministerio. Ministerio. Y donde dice URL, copio el enlace. Acepto y conecto. Justo elegí uno que hoy no quiere trabajar. A ver, vamos a buscar otro. Instituto Geográfico ya lo conocemos. Bueno, vamos al ambiente. Copiar dirección de enlace. Vengo acá. Acá escribo ambiente. Pongo URL y pego ese enlace. Acepto y conecto. Y elijo algo. A ver,
Suelos, tasa de degradación, por ejemplo. Lo señalo, lo añado con añadir y cierro, cerrar. Entonces me trajo toda esta nueva capa. Suelos, tasa de degradación. Uno puede venir acá y preguntar, a ver qué es esto. Y me trae información. En general es información codificada. Uno tiene que estar en el tema o trabajar en el ministerio para entender qué significan estos códigos. Pero si conocemos la información esa y nos interesa, lo que podemos hacer es guardarla. La exportamos, guardar objetos como, y lo guardamos como un shapefile. Y a partir de ahí ya lo tenemos en la computadora y podemos trabajar y editar, seleccionar, preguntar. Esa es la gran diferencia entre WMS, que solamente muestra, es una imagen, y WFS, que nos permite editar, guardar, editar, hacer lo que queramos. A ver, Aldo Sanabria. ¿Están publicadas las nuevas imágenes de la NASA? Ah, ese artículo lo vi, pero no lo pude leer. Sí, unas imágenes bellísimas. En la NASA, a través del Servicio de Geología de los Estados Unidos, nos permite... Voy a volver a compartir pantalla. Esta página, USGS, Servicio de Geología de Estados Unidos, tiene Earth Explorer, que nos permite bajar cantidad de imágenes. Por ejemplo, no me acuerdo, Aldo, las imágenes, porque ya te digo, la vi en Infobae, pero no me detuve en detalle. Creo que fue el viernes pasado que salió ese artículo. Bueno, supongamos que nos interesa acá la Pampa. Nosotros seleccionamos con un polígono, o con, si tenemos las coordenadas, bueno, hay distintas formas de seleccionar. Yo voy a hacer un polígono. Acá quiero ver qué imágenes hay de este área. Yo ya estoy logueada. En estas páginas siempre primero hay que loguearse, o sea, crear usuario, contraseña, y a partir de ahí uno puede trabajar libremente. Entonces, ya tengo elegido el área de estudio y me voy a Datasets. Acá tengo que elegir, miren la cantidad de imágenes que nos ofrece Google Earth, no, Earth Explorer, perdón. Entre ellas Landsat, por ejemplo. Vamos a ver, Landsat Collection Level 1. Landsat 8, por ejemplo, ¿eh? Y acá resultados. Me está buscando. Segundito, acá dependemos de internet. Y me trae 1634 imágenes. Landsat de este área, con todas las bandas, ¿eh? Así que uno va eligiendo, porque puede ser que esté con mucha cobertura de nubes, por ejemplo, entonces no nos conviene. Tiene el 68% cubierto por nubes, no nos conviene. Y así uno puede elegir por nubosidad, o por área, o por fecha. Estas son de julio, ahora de julio del 2020. Son actualísimas. Si no, podemos ir a las más bajitas. Diego Demetrio Gutiérrez. ¿Cómo es la herramienta para subir a la web un proyecto? Un mapa, ¿no? En este justo no lo tengo instalado. Complementos, administrar y todos. QGIS to web. Verá. Cloud. QGIS Cloud. Con este complemento. QGIS Cloud Plugin. Es bastante fácil de usar, muy intuitivo. Ay, no estoy mostrando, perdón. El complemento para publicar nuestros mapas en Internet es este, QGIS Cloud. Es bastante intuitivo y fácil. En esta computadora no lo tenía instalado. Repito, las imágenes, los mapas vectoriales se levantan muy ágilmente. Si ponemos mapas bases hay que tener cuidado porque puede hacer que la página vaya lento y puede resultar molesto.
Marco Previgliano. ¿Hay forma de descargar la imagen Google o Bing como utilizó como mapa base cuando digitaliza? No, descargarla a la imagen del mapa de fondo no. Lo que podés hacer es guardarlo como imagen y se te guarda georreferenciado. Por ejemplo, si yo tengo otra imagen del Bing, la que querramos, o cualquiera, hay unas re lindas. Por ejemplo, esta de Esri de National Geographic a mí me gusta mucho para usar de fondo. Depende del tipo de presentación que querramos hacer, vale más una u otra. Bueno, les decía, esta de National Geographic es muy linda para hacer presentaciones. Pero supongamos que quisieras guardarte esta imagen de Bing. Uno va a Proyecto, Importar, Exportar, y podés exportar esta imagen que estamos viendo ahora a imagen JPG, y si lo levantás con otro GIS, o con el mismo QGIS en otra computadora, si no tenés internet, o algo, lo abrís. Vos lo exportás como imagen y se exporta georreferenciado. Si no, la otra opción es en Google Earth, por ejemplo, si queremos una imagen antigua, subirla a nuestro QGIS, la guardás como imagen y la georreferenciás fácilmente el QGIS. Complemento para georreferenciar un plano o una imagen escaneada. Juan. Bueno, no estaba acá en la idea, pero lo vemos. Es el complemento. Parece que no lo tengo instalado acá. Georreferenciador. Este. Georreferenciador GDAL. Cerramos. Y si vamos a raster, se nos aparece acá. Georreferenciador. Acá se nos abre una nueva ventana donde traemos nuestro archivo raster y bueno, tenemos que elegir puntos de control, configurar todo eso, pero es fácil. Solo podemos ver si hay tiempo el viernes que viene. Por otro lado, el tema de bajar imágenes. La otra página interesante para bajar imágenes satelitales de todo el mundo de manera gratuita es este. Uno tipea Alaska, Edu, Earth Data, esto es de la NASA, Earth Data, y se nos abre esta página, y lo mismo, con un polígono seleccionamos un área de interés, y ahí nos da cantidad de opciones de satélites para bajar imágenes. Después lo otro que no quería que se me pasara es el tema de la simbolización. Por ejemplo, Red Vial. Podemos mirar su tabla de atributos. Perdón, pero me olvidé de compartir la pantalla. Esta es la otra página que les decía para bajar imágenes interesantes. Alaska Edu Earth Data, que nos da cantidad de opciones de satélites, imágenes satelitales para bajar. Desde Sentinel, que tiene 10 metros de resolución. Y acá estamos en QGIS para hablarles rápidamente de lo que es simbología. Por ejemplo, tenemos la red vial de Frutalufú en este caso. Vamos a sus propiedades. Primero le voy a mirar la tabla de atributos. Abrimos la tabla de atributos y fíjense la información que nos trae. Esto es del IGN, pero de hace años, que traía más información que las actuales. Ahora la información del IGN viene como codificada. Acá fíjense, me decía si estaba consolidado o no, qué jurisdicción, el nombre de ruta o camino, si es un camino con nombre o sin nombre, si es transitable o no, qué provincia, bueno, todo esto. Entonces, mirando acá, me gustaría simbolizar a la red vial que le asigne distintos colores y espesores, depende del tipo que sea de red vial, si es ruta, camino, huella o senda. Entonces, hago doble clic en red vial y por defecto me simboliza como símbolo único. Y en este caso yo voy a elegir categorizado.
Y tengo que decirle categorizado en base a qué. Entonces acá pongo en base a tipo. Y voy a clasificar. Entonces acá tengo ruta, senda y camino. Ruta, como es más importante, más tránsito, lo voy a poner arriba. Senda abajo del todo. Y siempre ponen otro color por subir a alguno que no es ni ruta, ni camino, ni senda. Entonces a veces lo dibujan con otro color. En este caso yo directamente lo edito, lo elimino. Y acá, bueno, puedo jugar con una simbología. Línea sencilla, darle colores, grosores, ruta. Vamos a ponerle que le doy 0,80. Camino, que puede ser el mismo color, pero con un grosor más fino. La senda le pongo más marroncito, digamos. 0,1, que apenas se ve. Aplicar. Y ahí ya me va cambiando la simbología, por ejemplo. Bueno, no sé, Juan Cruz, ¿hay alguna otra consulta? No hemos recibido más consultas, agrimensora. Bueno. Si llegan a tener más consultas, por favor escriban a agrimensora.satelital@gmail.com y encantada estaría si pudiera aclarar algo o volver a repetir, porque en uno de los videos, claro, no se veía bien al momento de editar la simbología que te indica QGIS. Cuando es para agregar algo, editar, mover. Otra cosa. Me acordé ahora, espera que les muestro. Un segundito. Cuando tenemos un polígono, cualquiera sea, en el ejemplo, yo empezaba digitalizando de adentro hacia afuera, digamos. Iba dibujando los potreros de adentro hacia afuera, pegándolos. A veces es más fácil, si tenemos que dibujar acá, por ejemplo, esto es una cuenca, y tenemos que dibujar las subcuencas, voy a poner transparente, el relleno, voy a dar otro grosor, tenemos herramientas de edición que hacen, voy a poner en conmutar edición, herramientas de edición que evita que haya solapamientos o que se superpongan los nuevos polígonos. Entonces yo lo que hago es, en vez de digitalizar agregando polígonos, lo que hago es dividirlo. Acá están todas las opciones. Me permite dividir. Y acá tengo dividir objetos espaciales. Esto es digitalización avanzada. Entonces, por ejemplo, supongamos que quiero este polígono, esta cuenca, la quiero dividir en dos. Puedo hacer un clic acá adentro y afuera, derecho, y me quedó dividido en dos. Lo que antes era uno solo, ahora son dos. Entonces por ahí, si tenemos que dibujar polígonos internos, a veces nos conviene dibujar los límites del polígono grande externo y luego dividirlo. Entonces no me genera conflicto ni superposición de polígonos. No me quería olvidar de darles ese detallito. Bien, bueno, sí, espero consultas por mail o a través de la espada o el Facebook. Desde ya muchísimas gracias por estar ahí y bueno, espero que sigamos compartiendo momentos y información, conocimientos. Marcelo, ¿te parece bien? Bueno, sí, por supuesto. Muchas gracias, Cristina, como siempre. Ha sido clara, completa todo lo que has expuesto. Bueno, a los presentes los saludo y les reitero la invitación para el viernes que viene, a las 17 horas. Y sí quiero decir de nuevo que si hiciera falta una jornada más, porque quedan cosas en el tintero, desde ya que la Federación, Cristina, todos estamos dispuestos a hacerlo, así que lo veremos eso la semana que viene si es necesario. Así que bueno,
será hasta el viernes que viene. Muchas gracias, Cristina. Gracias a todos los presentes. A todos. Y Gracias a nos todos. vemos. Nos vemos. Buenas tardes. Gracias, Marcelo. Muy amable. Gracias.